Chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a dar comienzo a esta nueva unidad y vamos a trabajar con ósmosis, ¿sí? Bien, ¿qué es la ósmosis? La ósmosis es el traspaso, ¿sí?, de un solvente a través de una membrana semipermeable, ¿sí?, desde donde está más concentrado el solvente a donde el solvente está menos concentrado. Esto quiere decir que para que haya diferencia de concentraciones de solvente, también tenemos diferencias de concentraciones de solutos. Por lo cual, lo que intenta hacer la ósmosis es equiparar las concentraciones de ambas partes, moviendo sí a través de la membrana semipermeable este disolvente, ¿sí? En estas membranas semipermeables, la palabra semipermeable nos está hablando de que hay una permeabilidad selectiva, permite que algunas cosas pasen y que otras no. Por lo cual, en esta permeabilidad pasan las moléculas de solventes, ¿sí?, y quedan algunos solutos. Algunos solutos son capaces de traspasarla por el tamaño que tienen, ¿sí?, pero otras no, en su gran mayoría no. Entonces, como vemos acá en el dibujo, tenemos diferentes concentraciones de este soluto. Entonces, lo que va a intentar hacer, ¿sí?, el agua es pasar a través de la membrana para equiparar concentraciones de agua. Al hacer esta equiparación de concentraciones de disolvente o de agua, lo que está haciendo es intentar equiparar también así la concentración de solutos. Pero nosotros tenemos un problema. En el supuesto que nosotros tuviéramos, como es este caso, que de uno de los lados de la membrana semipermeable tenemos solo agua, suponiendo que pudiéramos tener solo agua y ninguna presencia de ningún tipo de soluto, lo que tendría que hacer el agua para equiparar concentraciones de agua sería pasar todo el tiempo desde esta izquierda hacia la derecha. ¿Hasta cuándo? Y en realidad todo el tiempo tendría que seguir pasando. Es más, desbordaría y seguiría pasando. ¿Por qué? Porque si lo que intenta equiparar es la concentración de agua, de este lado que no tiene ningún soluto, siempre va a estar más concentrada que en este espacio en donde tenemos algunos solutos que están ocupando un espacio y están alterando la concentración del agua. Entonces seguiría pasando, seguiría pasando. Esto no pasa así porque hay otro tipo de presiones que van a ayudar a nivelar esta presión osmótica. Entonces, como vemos en esta imagen, acá más ampliada, ¿sí?, cuando nosotros tenemos concentraciones, tenemos tanto concentraciones de disolventes, ¿sí?, o de solvente y de solutos, ¿sí? En este caso vemos que hay solamente solvente, ¿sí?, o disolvente, y en este caso vemos presencia de solutos, por lo cual en este lado el solvente o disolvente está más concentrado que en este, por el simple hecho de que al ocupar un espacio físico también le está sacando concentración. ¿Por qué? Porque en este momento los niveles están igualados. Por eso es que decimos que en este lado está más concentrado el disolvente y en este está menos concentrado. ¿Por qué? Porque está más concentrado los solutos, por lo cual, por el proceso de ósmosis, lo que va a hacer el agua es pasar de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Y lo va a seguir haciendo, ¿sí?, hasta equiparar concentraciones. Como de este lado no tiene ningún soluto, no equipararía concentraciones nunca. Entonces, físicamente sería imposible que este nivel de agua siguiera subiendo hasta que el agua desde este costado pasara por completo. Por lo que hay otro tipo de situaciones, que son las presiones, como les decía, que van a intentar nivelar nuevamente los niveles de agua.
¿sí? Este movimiento neto de disolventes, ¿sí? De una disolución menos concentrada a la más concentrada, ¿sí? De solutos, ¿no? Este proceso es al que llamamos propiamente dicho ósmosis, ¿sí? Entonces, como consecuencia, los niveles de eh, estos dos líquidos, ¿sí? Se vuelven desiguales, como vemos en esta imagen, ¿sí? En algún momento esta diferencia va a causar, esta diferencia de presiones causada por la diferencia de altura del líquido, va a ser tan grande que va a dejar de fluir el disolvente hacia ese costado. Y esto es lo que vamos a llamar presión osmótica. Entonces, en ese momento, esta diferencia de presiones, ¿sí? Va a hacerse tan grande que no va a poder continuar pasando, ¿sí? Por lo cual, como vamos a ver en esta imagen, hay determinada presión que va a ejercer en este caso la cantidad de líquido que esté depositada sobre esta, que va a intentar nivelar nuevamente, ¿sí? Los niveles de ambas soluciones. ¿Qué efectos tendrá esto? O sea, ¿para qué me sirve a mí estudiar ósmosis en química dentro de enfermería? Bien, porque dentro de la célula nosotros tenemos, como ya habrán estudiado en biología, una membrana semipermeable por la cual pasan tanto solventes como solutos, disolventes como solutos, ¿sí? Y como es semipermeable, es de permeabilidad selectiva, algunos van a pasar y otros van a quedar. Dentro de estos hay algunos que van a pasar simplemente por gradiente de concentración. Esto quiere decir desde donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Lo van a hacer tanto estos líquidos, esta agua, como algunos solutos por su tamaño y diferencia de concentración entre el compartimento intracelular y el extracelular. Van a pasar en ambos lados, ¿sí? Siempre intentando buscar equiparar estas concentraciones de las que estábamos hablando. Entonces, ¿para qué sirve que estas diferencias de concentraciones disueltos en este medio externo y interno de la célula se equiparen a veces y otras veces no? Es para que esta célula no continúe hinchándose hasta que termine estallando. Entonces es importante, ¿sí?, ir entendiendo cómo es que se movilizan por dentro y por fuera de la célula estos solventes y estos solutos, ¿sí? Entonces vamos a ver acá. Cuando tenemos el medio extracelular hipertónico, ¿sí?, que quiere decir que aumentó la tonicidad de esto por presencia, como vemos acá, de solutos, lo que va a pasar es que el líquido intracelular va a querer equiparar presiones de donde está más concentrado, que en este caso es dentro de la célula, a donde está menos concentrado, que es en el entorno extracelular. Entonces va a empezar a perder líquido. ¿Cuánto tiempo va a perder líquido? Hasta intentar equiparar presiones, por lo cual la pérdida de agua a través de esta membrana, ¿sí?, va a volver a la célula flácida, no la va a tener turgente, ¿sí? Y es una célula que está deshidratada, como lo vemos acá, porque está la concentración de solutos fuera del medio extracelular que empieza a perder todo su líquido. En el caso de un medio extracelular hipotónico, quiere decir que hay mayor concentración de solutos dentro de la célula, no hacia afuera. Lo que va a intentar hacer el líquido por ósmosis es ingresar a la célula para intentar equiparar estas presiones, ¿sí?, de donde está más concentrado el líquido afuera, va a ingresar a donde está menos concentrado, que es dentro de la célula. Y si esto no tuviera un pasaje semipermeable y solamente fuera la ósmosis el único medio, digamos, de traspaso, y seguiría ingresando agua todo el tiempo hasta que la célula estallaría,
¿sí? Por eso no es el único mecanismo que funciona la ósmosis, sino que hay otros procesos de intercambio de solventes, ¿sí? De solutos dentro de la célula, que son a través de transporte de membranas, tanto pasivos como son los que estamos viendo en este momento, como activos que ustedes lo habrán dado en biología. En el caso de un medio extracelular isotónico, iso habla de igual, igual tonía quiere decir igual concentración de solutos tanto dentro o fuera de la célula. Lo que termina pasando es que hay un movimiento, hay un intercambio hacia adentro y hacia afuera, pero siempre respetando, ¿sí?, la cantidad de concentraciones. ¿Por qué? Porque están equiparadas. Acá lo vemos bien gráfico en una de las células, lo mismo que le estaba diciendo antes. En este caso es un eritrocito, ¿sí? Cuando el medio está hipertónico, ¿sí? Cuando el medio extracelular está hipertónico, lo que va a hacer es que salga el líquido hacia afuera, provocando que la célula se deshidrate, ¿sí? Incluso se encoge y muere, dice acá en este caso. En el caso de que el extracelular esté hipotónico, quiere decir que haya mayor concentración de solutos dentro de la célula, el agua va a empezar a ingresar a la célula hasta que la célula se hincha tanto que se rompe y muere. Y en el caso de un medio extracelular isotónico, puede haber movimiento tanto de solutos como de solvente, pero en ambos casos, como está equiparado, la célula se va a mantener equilibrada. Esto nos sirve a nosotros para saber en el momento de que tengamos que elegir por ejemplo, alguna solución para infundir a un paciente que vaya a tener un plan de hidratación, si esta solución va a ser isotónica, hipertónica o hipertónica, cómo es que va a ser el pasaje de líquidos desde y hacia el intravascular, que es donde va a ser transportado estas soluciones, ¿sí? En el caso de las células vegetales, ¿sí?, es nada más que para hacer la comparación que lo vamos a dar, la membrana que tienen es muchísimo más rígida y va a proteger de esta explosión que veíamos que se sucede en el caso de la célula humana. Entonces el tamaño no se va a ver tan alterado, pero sí se lo llama turgente cuando está llena, ¿sí?, de agua por dentro y bien, digamos, con mucha presión de agua por dentro. La vamos a decir flácida cuando está menos turgente, pero así todo ofrece algo de resistencia. Y en el caso plasmolizada, cuando ha perdido todo el agua, ¿sí?, que son esas células que vamos a ver deshidratadas. Acá de plasmolizada vemos el ejemplo de qué pasa con los pepinillos cuando los ponemos en sal. Pierden todo el agua y quedan arrugados y pequeños, ¿sí? Lo podemos hacer en experiencias con cualquier otro tipo de experiencias cotidianas, como por ejemplo preparar la ensalada. Cuando uno va a preparar una ensalada, la mayoría de las veces nos dicen que la sal se la pongamos a último momento, ¿sí?, no mucho antes. ¿Por qué? Porque es interesante que pierda ese jugo que es rico, por ejemplo, en el caso del tomate. Pero si nosotros dejamos una ensalada preparada de un día para el otro, va a aumentar mucho la cantidad de líquido en la ensaladera y la fruta, que en ese caso es el tomate, se va a ver arrugado, ¿sí?, y ya con no esa turgencia que necesitábamos para que sea sabroso. Entonces estos son ejemplos claros de cómo la ósmosis, ¿sí?, varía tanto en células de origen animal como el humano y de origen vegetal. Bueno, chicos, espero que se haya entendido. Nos vamos a encontrar en clases de consulta como todos los miércoles. Besos para todos.